Bendiciones a todos. Hoy voy a iniciar una serie de enseñanzas bíblicas, las cuales quiero compartir con ustedes. Hoy iniciaremos sobre la fe. Vamos a ver la fe. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. Dice Pablo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra utilizada para fe en este versículo es pisti, que es creer, es convicción. Entonces nosotros tenemos que tener convicción de las cosas que creemos. Estamos convencidos. Es tanta la convicción que nosotros no dejamos que nadie nos cambie. Nuestra manera de pensar es firme porque hay fe. La fe te da esa firmeza, esa seguridad. Tú estás creyendo eso. Nada ni nadie podrá mover tus pensamientos, tus ideas de lo que tú estás creyendo, porque estás convencido. Entonces, es la certeza de lo que se espera. La persona que tiene fe tiene la certeza que va a recibir algo. Tiene la certeza de que se va a cumplir algo. En el caso de nosotros, la fe es en Dios. Hay que tener fe en Dios, confianza en Dios. Tener la certeza de que Dios nos ayuda. Tener la certeza que Dios nos cuida. Tener la certeza que Dios provee. O sea, tener la certeza que nosotros somos poseedores de promesas de parte de Dios y que podemos vivir y caminar creyendo y confiando en que Dios atiende todas nuestras súplicas y necesidades. Entonces, veamos un ejemplo. Me gusta mucho el pasaje de David. Ese personaje de David es interesante. Él era un jovencito, un adolescente, cuando pasó por el valle, cuando estaban el ejército de los filisteos y el ejército de Israel, y vio a Goliat ofendiendo al ejército de Israel. Y él se indignó. Y él se ofreció a pelear cuando nadie se ofrecía a pelear contra él. Él estaba convencido. Él estaba convencido que Dios iba a hacer algo a favor de él y que él iba a vencer a ese gigante. Porque él estaba convencido, porque vamos a decir que Dios ayudó a su fe cuando mató al león, cuando mató al oso. Así como él mató al oso o al león, él estaba convencido que Dios lo iba a ayudar para matar a Goliat. Y nada pudo evitar que él tomara otra decisión o pensara diferente. Aún Saúl le quiso dar su armadura, pero era muy grande y muy pesada, y él sabía que con eso él no iba a poder vencer. Él estaba convencido y actuó. Esa es una fe que hay que admirar. Entonces, pero ¿cómo viene la fe? La fe viene a nosotros por medio del oír. El oír la palabra. Así lo vemos en Romanos 10:17 que dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando Dios nos habla, la palabra nos infunde en fe. Cuando Dios nos habla, nos da fuerza. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted cobra ánimo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted avanza. Usted se siente como capaz de conseguir todo lo que quiere porque ha recibido una palabra de parte de Dios. Entonces, eso es por el oír. Entonces, es importante escuchar la palabra, es importante leer la palabra, es importante escuchar predicadores, aquellos que enseñan la palabra con sana doctrina. Así que para poder tener esa fe, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Si no lo hacemos, ¿cómo queremos tener fe? A veces escuchamos gente hablando que no creen esto, no creen la otro, pero no son personas que leen la palabra, así que no vale la pena discutir con ellos porque sabemos que no tienen fe, porque no leen la palabra, porque no la escuchan. A veces oyen la palabra, pero no la escuchan, que no es lo mismo oírla
así de pasada, porque aquí dice oír, pero este oír, y lo repite 2 veces, oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está diciendo que es la palabra la que hace ese cambio, ese efecto en nuestro corazón. Pero es importante también un aspecto, cómo está el corazón de esa persona que recibe la palabra. Vemos en Mateo 13, en la parábola del sembrador, que Jesús hablaba de 4 formas de cómo se recibe la palabra cuando el sembrador o el predicador la va a dar. Entonces vemos que hay 4 formas, y la primera es que los que caen junto al camino, él explicaba, los que oyen la palabra y no la entienden, el malo se la arrebata del corazón. Son aquellos que todavía tienen esa venda. Dice la palabra de Dios que Satanás tiene una venda sobre los ojos de la humanidad para no permitirles conocer la verdad, que es la verdad de la palabra. Entonces están vendados, están atados. Entonces esos corazones no entienden la palabra. Son aquellas personas que dicen, yo leo la palabra de Dios, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Así que el enemigo la arrebata. En estos casos es importante, si conocemos personas que todavía no conocen la verdad de Jesucristo, es importante orar por esas personas para que Dios quite las vendas, para que toque sus corazones, para que la luz del evangelio entre a sus vidas y dé fruto. Entonces es importante interceder. Este tipo de personas que no entienden, aunque le prediquemos, aunque le hablemos, no va a entender mucho y no va a dar frutos. El enemigo se las va a quitar, a la vuelta de la esquina se las quita. Entonces se la da ahorita y a la vuelta de la esquina y no vemos los cambios. Por eso a veces decimos, oye, pero se le habló, hizo la oración de fe, pero no hemos visto cambios. Es que realmente la palabra no entró, no fue duradera en el corazón de esa persona. La siguiente es, cayó en pedregales. El que cayó en pedregales es aquel que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Este tipo de personas son aquellos que estamos en la iglesia, ya conocemos un poco más de la palabra y nos dan una palabra en la iglesia y qué emoción y gloria a Dios. Dios ha hablado, Dios ha manifestado, dio su palabra, todo el mundo contento, una palabra de exhortación, de ánimo, eche para adelante y nos gozamos y todo, pero cuando pasa el momento, esa palabra quedó allí, quedó en ese momento, la creímos. Entonces va a venir los días siguientes cuando usted la cree. El enemigo sabe cuando usted cree una palabra, cuando usted la recibe. El enemigo sabe cuando usted está creyendo, así como él sabe que usted está creyendo. Va a venir la persecución a su vida, va a venir prueba, va a venir opresión, va a venir cualquier tipo de circunstancia que va a hacer que usted se olvide de esa palabra. Y entonces, como esa palabra no tenía raíz, quedó allí. Y entonces no avanza. Por eso que algunos predicadores dicen, pero yo le predico esto, yo le predico lo otro, y el pueblo a veces no cambia. Es porque la palabra no ha tenido raíz. Se recibió, se gozaron, entienden un poco, pero no tenía raíz. ¿Cómo hacemos que una palabra tenga raíces en nuestro corazón y no sea arrebatada por el enemigo? Agarra esa misma palabra que le han predicado, le han enseñado en un momento y siga meditando en esa palabra, siga trayendo a la memoria continuamente en el instante que le predicaron. Entonces eso es meditar en la palabra, y eso va a hacer que la palabra, de estar aquí en la mente, baje al corazón. Una vez aquí en el corazón, la palabra no va a poder ser arrebatada porque ella se va a hacer parte de usted. Entonces tenemos que hacer esto para que la palabra tenga frutos en nuestras vidas. Ahora seguimos la tercera parte. Dice, los que están entre espinos. Es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra
y se hace infructuosa. Esto ya es otro tipo de persona que reciben la palabra, que le entiende, que está en su corazón, pero en un momento dado se afanan tanto por las cosas de la vida, las cosas del mundo, que si el trabajo, muchos que tienen empleo, que si trabajan los días, que las responsabilidades de la casa, que los hijos, que el negocio, cuántas cosas. Entonces tantas predicación sobre riquezas para el pueblo y tan afanados buscando riquezas, negocios, prosperidad, y por todos lados se afanan en tantas cosas que al final se olvidan de esa palabra. Se olvidaron, estaba ahí, pero se olvidaron, no sacan la palabra no la ponen en práctica. Porque la palabra es acción, la palabra hay que ponerla en práctica para que no sea olvidada, pero nos afanamos en tantas cosas que nos olvidamos aquellos que hemos recibido. Ese es el tercero. Ahora el cuarto dice, la buena tierra. La semilla que cae en buena tierra es aquel que oye y entiende la palabra y da frutos. Aquí es interesante ver que dice y da fruto. Aquel que oye y entiende, ya es una persona que su corazón está más preparado, su corazón está más dispuesto, ha leído la palabra de Dios, ha estudiado, la entiende un poco más, es una persona que tiene hábitos de estudiar la palabra diariamente, de meditar la palabra diariamente, así que esa persona, y de orar para la palabra, esa persona va a dar fruto. Aquí lo interesante es, dice en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Si ustedes se dan cuenta, da 100%, después va bajando a un 60% y después va bajando a un 30%. ¿Qué nos dice esto? Que apenas la palabra ha sido sembrada en nuestro corazón y es una buena tierra, va a dar frutos inmediatos, gran cantidad de frutos. A medida que va pasando el tiempo, esa palabra que ha sido sembrada poco a poco va a ir menguando en dar frutos. Por eso que vemos que mucha gente dice que hay hermanos que, oye, pero qué bien trabajado y hacía las cosas, pero han menguado. Puede ser que esa persona se ha descuidado en el estudio de la palabra, en la oración, en asistir a la iglesia, porque hay que alimentarse en la iglesia. Hay que alimentarse a diario de la palabra, porque si no nos alimentamos pasa esto, menguamos. Así que la fe viene por ahí. La palabra es importante para tener fe. La palabra en nuestras vidas es nuestro alimento, el alimento al espíritu. El espíritu crece a medida que nosotros estudiamos la palabra y somos iluminados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ya saben que para tener fe hay que leer la palabra o escucharla. Es importante. Un ejemplo de fe, de haber escuchado la palabra, lo encontramos en Rahab. Cuando los espías llegaron al lugar donde ella estaba, ella les dijo que el pueblo, ya su corazón había desmayado porque habían escuchado lo que Dios había hecho por ellos en abrir el Mar Rojo y la destrucción de los dos reyes que habían hecho durante esos 40 años. O sea, 40 años después de lo que Dios había hecho, este pueblo había escuchado. Pero ellos creyeron en el poder de Dios. Lamentablemente para ellos era malo y por eso su corazón cayó. Pero Rahab, ella se arrepintió de su camino y quiso ayudar. O sea, la fe de ella creyó en lo que había escuchado, en un rumor. Ella creyó en ese rumor. Es importante este tipo de fe. Y esa fe la llevó hasta donde hoy sabemos que ella es de la ascendencia de Jesucristo. Una mujer cananea que no tenía mayores cosas, pero su fe la llevó a ser, ¿cómo le digo yo? A ser recordada en los anales de la historia por todos nosotros los creyentes como una mujer de fe, porque su fe ayudó al pueblo de Israel. Así que, hermanos, ya saben, la fe es importante.
Usted tiene fe en Dios, fe en lo que Él les ha dicho. Dios le ha dado muchas promesas, le ha dado palabras. No hay nada que pueda suceder. Por eso dice que la fe es como oro, probada al fuego, a la prueba. No nos gustan las pruebas, pero nuestra fe tiene que ser probada si es firme. Si usted tiene fe que Dios va a cumplir una promesa, aunque no vea, aunque las circunstancias que lo esté rodeando son negativas, usted siga creyendo que lo que Dios ha dicho que va a hacer con usted será hecho, porque su palabra dice que lo que Él hace, lo hace, porque dice que sus promesas son en sí, en Él, sí y amén. Así que no dudemos, sino creemos y confiemos en Dios en todo momento que Él está con nosotros. Dios me lo bendiga y que el Señor esté con ustedes en todo momento y que esta palabra que hoy he traído para ustedes sirva para confortarlo, siga para exhortarlo y para avanzar. En el nombre de Jesús, amén.